Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy estoy haciendo un nuevo video descriptivo acerca de esta mascota virtual que es rara y difícil de conseguir, más que nada porque en sí, digamos, todo lo que son multimascotas como esta son difíciles de conseguir, pero a su vez también porque nadie sabe el nombre de esta mascota. En Tamageneri, que es una página que está hace 1000 años en internet, está esta mascota descrita como cute pet, pero en realidad si se lee la descripción van a ver que la dueña de la página lo que puso allí fue que no sabía muy bien cuál era el nombre de esta mascota porque en el empaquetado no había inscrito ningún nombre y no conocía nada similar a esta mascota, entonces por eso directamente le puso de nombre una mascota tierna, que en inglés se dice cute pet. Pero en general cuando uno dice cute pet sabe que están hablando de esta mascota. Y es difícil de encontrarla porque es bastante difícil buscar algo que no se sabe el nombre en internet, así que bueno, básicamente tiene la programación de lo que sería un Galliopi y es una mascota 2 en 1 porque se puede jugar tanto con un dinosaurio como con un pollito. Y es bastante fácil de cuidar, tal cual todos los Galliopis, y trae la opción del clima o el tiempo, tal cual todos los Galliopis. Pero también tiene algunas características similares a lo que serían los Tamagotchis originales. Y como me pareció muy interesante esta mascota, decidí hacer un video de la misma ahora. Y les voy a mostrar cómo se ve la animación del comienzo, para que la puedan ver. Suena bastante bajito y la pantalla es bastante clarita en esta mascota. Y bueno, van a ver que tienen tres opciones ahí. Está la de elegir el pollito, el dino o la opción central, que es que dejas que básicamente el juguete decida por vos. En este caso voy a elegir el dino y tarda unos minutos en nacer y se ve cómo progresivamente el huevito se va rompiendo el cascarón. Si presionamos nuevamente el botón central da para configurar la hora, que la voy a configurar en este momento mirando lo que sería mi Decatama allá al fondo. A ver... Son las 4, ya casi las 5 de la tarde. Ahí está. Y con el botón de este sector empieza a correr la hora. Es muy importante que pongan la hora real, porque esta mascota no trae la posibilidad de modificar la hora cuando ya se está jugando con la misma. Así que es muy importante eso. Con respecto a características de esta mascota, desconozco cuánto estaría una mascota de estas, pero calculo que debe estar, no sé, cerca de los $150 usada y $250 nueva en su empaquetado. Jamás vi esta mascota en eBay. La compré acá en Argentina. Como siempre digo, es sumamente paradojal lo que me pasa con el tema de la colección, porque las mascotas más raras las consigo en Argentina, mientras que las menos raras no las consigo en Argentina, así que no sé muy bien cómo funciona eso. Pero bueno, había un vendedor que tenía dos de estas mascotas a la venta y bueno, y otra más. Era un lote de juguetes en realidad y lo compré, así que quedé con esta mascota que es sumamente recomendable y por eso quería mostrarles en este video las características que incluye. Así que bueno, voy a esperar que nazca y de ahí voy a comenzar el video y voy a ver si puedo incluir la animación de cuando el cascarón se va partiendo para que la puedan ver. Bien, ahí nació la mascotita. Como pueden ver, presenta varias fases la ruptura del cascarón y tomando en cuenta la hora que ingresamos de inicio del juego, tarda 6 minutos en nacer. Así que bueno, les voy a mostrar lo que son las opciones del menú. El primero es para la alimentación, que se le puede dar esa patita de pollo, zanahoria o el refresco. Y esta mañana me enteré que aparentemente si le das de comer mucho, innecesariamente se puede morir, porque esta mañana le estaba dando
la zanahoria, que sería como el postre, digamos. El alimento principal sería esta patita de pollo que le estoy dando, pero el secundario sería esa zanahoria. Y le estaba dando la zanahoria y bueno, de pronto apareció el fantasma de la muerte indicando que murió. Así que bueno, no hay que sobrealimentar a esta mascota. Y en lo que respecta a el juego, es el juego clásico de adivinar para qué lado está mirando la mascota. En esta primera fase es un simple redondito de color negrito, la mascota. Bueno, todas esas animaciones y características del juego, de cuando gana, incluso esto, es muy característico de los Gaiopis. Pasando a lo que es el siguiente icono, es para darle su medicina cuando se enferma. Requiere muchas fallas de cuidado para que se enferme, porque es sumamente resistente a las fallas de cuidado. Después está el icono del libro, que es para disciplinarlo cuando se porta mal. En este caso solamente aparece la animación de cuando está triste, porque realmente no lo necesita. Pero cuando realmente lo necesita es cuando necesita comer, o sea, cuando los niveles de hambre o felicidad bajan, pero no te dejan ni jugar ni darle de comer. Entonces cuando se está portando mal hay que hacer uso de ese icono, en el que al aplicarlo básicamente aparece la imagen de un profesor con una varita regañando a la mascota, de manera tal de que pueda aprender de que eso no se hace. Y aplicarlo sube un nivel de disciplina, que no se puede aplicar en esta programación, no se puede aplicar en cualquier momento para subir los niveles de disciplina, sino cuando realmente lo necesita. Después está esta función de la esquina superior derecha, que es básicamente para lo que sería una especie de guardería. Esta opción es básicamente la función de pausa, y hasta el momento, como no tengo instrucciones, ni tampoco pude conseguir instrucciones online de esta mascota, realmente no sé muy bien cómo funciona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me ha pasado que temprano en la mañana lo pongo en la guardería. A mí me gusta decirle la guardería, no sé si realmente es una guardería, pero lo mando, digamos, a este lugar a los fines de que se pause el juego. Si ven, el reloj sigue corriendo normalmente, pero el juego se pausa, o sea, la mascota deja de necesitar cosas, y es una función que se usa cuando no la podés cuidar. Pero me ha pasado que, por ejemplo, a la mañana temprano lo mando ahí, porque sé que no lo voy a poder cuidar, y después de 2 horas lo miro nuevamente y está con todas las necesidades habidas y por haber, así que se desactiva después de determinado tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa desde que se activa hasta que se desactiva? O por qué factores se desactiva esta opción, la verdad que todavía no es un dato que esté manejando. Pero sí lo que estoy 100% segura es que cuando llega la hora de dormir se desactiva solo y aparece el dino durmiendo y tenés que apagarle la luz. Eso sí es algo que sé, no es como en los Tamagotchis, que lo podés poner a, digamos, no en la opción de guardería necesariamente, porque tienen sus horarios de guardería los Tamagotchis, pero sí en la opción del reloj, que le podés poner indefinidamente, digamos, en pausa hasta que puedas volver realmente a cuidar a la mascota. No es este el caso. Se desactiva en determinados momentos o después de determinado momento, pero eso es algo que todavía no sé muy bien cómo funciona. Suena sumamente bajito, por eso me cuesta bastante escuchar cuando necesita algo. Es una cuestión del parlante, creo yo. Si bien está en buenas condiciones, creo que ya la programación fue hecha con un sonido bastante bajo. Y todas las veces anteriores que pude jugar con él solamente vivió hasta los 3 años. Inclusive hoy se me murió a los 3 años. Así que no sé si solamente llega hasta esa fase o si seguirán en fases siguientes. Pero voy a estar subiendo las animaciones de las evoluciones que voy obteniendo. Después, estas dobles caritas en este momento no me va a dejar acceder, porque es cuando es la opción que más destaca esta programación, que es todo lo que sea el clima y el tiempo. Cuando está soleado, o cuando llueve, o cuando nieva,
la mascota virtual va a sonar para avisarte eso, y lo que hay que hacer es ir a ese icono y elegir el paraguas para que lo use cuando llueve, la bufanda para que lo use cuando nieva, o el gorrito para que lo use cuando hay mucho sol y protegerse de esa manera del sol. Así que bueno, eso es algo exclusivo de los Gaiopis, por eso para mí este es un Gaiopi 2 en 1. Después tenemos la animación del baño, que aparecen las S en este costado, y básicamente cuando se acciona ese botón, ese icono, perdón, lo que hace es hacer desaparecer las S. Y después tenemos la escala o balanza, en donde aparecen las características de la mascota, en este caso la edad, del peso, el nivel de disciplina, que va subiendo de a 1 por cada vez que se lo disciplina, nivel de hambre, nivel de felicidad, y vuelve a comenzar, bastante básico. Después está para apagarle la luz cuando se va a dormir, que queda así. Como pueden ver, la pantalla es bastante clarita, pero no es algo de esta mascotita en sí, sino que he leído que la versión en sí presenta esta característica con respecto a la pantalla. Y después de eso ya no me deja activar el último icono, que es el de atención para cuando necesita algo. Bueno, al igual que los Tamagotchi, se les puede quitar el sonido presionando el botón A y C. A ver, ahí ven. No sé si llegan a escuchar el sonido, pero bueno, presionando A y C, ahí se les puede quitar el sonido. Ahí ya no se escucha más. Y presionando nuevamente A y C, o sea, los laterales al mismo tiempo, se le puede volver a colocar el sonido. En lo que respecta a la posibilidad de cambiar la hora, he tratado de 1000 maneras de poder cambiar la hora, pero solamente logro prender y apagar el sonido. Así que por lo menos por el momento no he logrado cambiar la hora, o no sé cómo se cambia. Realmente no creo que exista esa posibilidad en esta mascota. Esperen que no sé por qué no enfoca mi cámara. Bien, ahí finalmente enfoco mi cámara. En lo que respecta a esta mascota, como para ir cerrando las ideas, me gustaría comentarles que en lo que respecta a la opción del clima o el tiempo, se distingue de todos los otros Gaiopis que conozco o que tengo por el hecho de que cuando se le da el paraguas cuando llueve, o la gorra cuando hay sol, o la bufanda cuando hay nieve, de hecho se lo puede ver a la mascotita unos minutos usando el paraguas o el gorro o la bufanda antes de que desaparezca la nieve o el sol o la lluvia, lo cual hace bastante particular a esta mascota, que como les comenté es bastante rara y difícil de conseguir, no solamente porque las multimascotas en sí, digamos, son difíciles de conseguir, sino también porque no se sabe el nombre oficial de esta mascota. Así que eso la hace bastante difícil de rastrear. Y en lo que respecta a la programación, voy a estar subiendo videos acerca de las animaciones de las próximas evoluciones en los próximos días para que puedan verlas. Y bueno, coméntenme, déjenme sus comentarios y dudas en la sección de comentarios. Y en lo que respecta a este video, bueno, espero que les haya gustado. Y como siempre me despido diciéndoles que si les gusta todo lo que tenga que ver con Tamagotchis y mascotas virtuales, los invito a que se suscriban porque voy a estar subiendo más videos. ¡Adiós!